¿Qué tal, queridos padres de familia? Ya nos encontramos el día de hoy en la unidad número 9. Estamos en el tema 31. María, Madre de la Iglesia, la Anunciación y Encarnación. El misterio de la Encarnación es el corazón de nuestra fe. Dios cumple su promesa y entra en nuestra historia. El Hijo Eterno se hace hombre para salvarnos, convirtiéndose en Dios con nosotros. Estaba la promesa hecha de enviarnos el Salvador, de enviarnos aquel que nos iba a liberar de aquellos pecados. Y Jesús viene para salvarnos a cada uno de nosotros. Dios cumple esta anunciación, Dios cumple este aviso que ya había hecho previamente y envía a su Hijo Jesucristo. Él mismo, nuestro Dios, se hace hombre para salvarnos. La anunciación es el sí que cambia la historia. Se conoce como la anunciación el momento en que María es informada de las decisiones que tiene el Señor para con ella. En Lucas 1, 26 y 38 nos dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué contesta María ante este anuncio? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hay dos condiciones que vemos en este pasaje bíblico, ¿verdad? Primero es la llamada divina. Dios llama con delicadeza y claridad a María, una joven de Nazaret. Según los historiadores, narran de que María tendría 14, 15, 16 años a lo mucho, cuando es elegida por el Señor para ser la madre de Jesús. Y a pesar de su corta edad, a pesar de estas condiciones en que ella estaba a punto de ser desposada por José, da una respuesta totalmente de fe y de aceptación hacia el Señor. ¿Qué dice ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella misma se tipifica, se clasifica en una similitud de una esclava. O sea, aquel ser que obedece ciegamente al amo, aunque no esté de acuerdo, aunque no le parezca, aunque tenga sus dudas, obedece fielmente al amo. En esa condición se ubica María. Tal es su humildad y tal es su reconocimiento a la grandeza del Señor, que ella misma se hace llamar esclava. Y ella responde con fe, con humildad y con disponibilidad total. No dice en ningún momento, déjame para mañana pensarlo, déjame consultarlo con José, no, reconoce la grandeza del Señor. Esa es la condición que nosotros debemos de tener como cristianos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Al llamado, a la voluntad y a todas las cosas de Dios debe ser nuestra respuesta inmediata. Sí, ese sí que dio María, ese mismo sí debemos de tener cada uno de nosotros. Otro tema es José. José estaba a punto de desposar a María, era un carpintero, ¿verdad? Y si nosotros recordamos, las leyes de aquellas épocas eran muy drásticas, ¿no? Una infidelidad o una situación así era castigada con la muerte, con el apedrear a aquella persona que había pecado. Pero José toma una posición y obedece también.
de custodio, obediente y valiente. Claro que fue valiente, porque definitivamente cualquiera podríamos decir, no, qué bonito ser la mamá del Hijo de Dios, qué bonito ser el papá terrenal del Hijo de Dios. Pero sobre todo en aquellas épocas era enfrentarse a toda una situación. Ustedes saben lo que vivió, ustedes saben lo que se presentó ante esta situación. No fue fácil en ningún momento, ni para María ni para José, el ser los padres terrenales de Jesús. No fue fácil. Por eso es que dice, José actúa con valentía, es valiente, acepta, ¿no? Acepta este reto, acepta esta voluntad de Dios. En Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, imagínense la fe también de José, ¿no? Para creer, para aceptar que venía del Espíritu Santo el embarazo de María. José protege, discierne y obedece. Su sí silencioso sostiene la vocación misma de María y el plan de Dios. Su ejemplo nos muestra que nuestro hogar necesita de esos sí fieles y valientes para sostener el proyecto familiar. Lo más fácil en la vida es tomar los caminos incorrectos, los caminos de irresponsabilidad y todo ello. Tomar un camino de responsabilidad, de obediencia y de buen ejemplo es para valientes, porque dentro de nuestra vida cristiana siempre vamos a tener tentaciones, siempre van a haber aquellas tentaciones de los espíritus inmundos que nos quieran llevar hacia las cosas fáciles, hacia el pecado, hacia el dinero, hacia el alcohol, hacia las drogas, la prostitución, la desobediencia. Eso se ve fácil. Y lo peor del caso o lo peor de la situación es de que le da placer al ser humano. Entonces el ser humano se confunde y toma esos caminos equivocados. En cambio, el tomar el camino de Dios es igual como lo hizo Jesús, decir no a la tentación. ¿Fortalecidos en qué? En el Espíritu de Dios que está con nosotros. Y para ello hay que ser como José y como María, personas de mucha fe, de obediencia y valientes ante el pedido del Señor. ¿Qué significa en este tema la encarnación? Dios se hace cercano a nosotros. Dios quiere compartir con nosotros el momento para podernos salvar. Porque si Él se presentaba como un Dios, como lo que era, en primer lugar todo el mundo se iba a asustar. Y en segundo lugar todo el mundo iba a decir, lo hace, para Él es fácil, porque es el mismo Dios. Entonces Dios toma la determinación de venir como humano, como tú, como yo, como nuestros hijos, para enseñarnos de que sí se podía, siendo humanos, alcanzar la voluntad de Dios y alcanzar el reino, la casa del Señor. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía que Jesús iba a ser perseguido. Dios sabía que Jesús iba a ser crucificado. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para podernos salvar a nosotros los pecadores. Otro tema es, somos hijos en el Hijo. Gálatas 4, 5, 7. Para que recibiéramos la adopción filial, ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Para qué vino Jesús? Para que recibiéramos, para que nos convirtáramos en hijos adoptivos del Señor, de Dios Padre Todopoderoso, y ya no seamos esclavos, sino hijos de Dios. Dice, amor que se abaja.
O sea, amor que se humilla, que es humilde. No porque sea golpeado o maltratado, sino por el contrario es un amor de reconocimiento a la grandeza de Dios. Por eso es que dice amor que se abaja. Se despoja de sí mismo tomando condiciones de siervo. El Dios Padre se despoja de su grandeza y viene a nosotros. Y nosotros debemos tener la misma actitud, despojarnos de cualquier prejuicio y volvernos siervos del Señor como lo hizo José, como lo hizo María. En nuestra familia, ¿cómo podemos proyectar la encarnación en nuestra familia? O sea, la presencia de Jesús con nosotros. Dios habita en nuestra casa a través de Jesús. En la cocina, en la tarea, en las cuentas, en las enfermedades. Dios está siempre con nosotros. Él habita en nuestra casa. La encarnación nos enseña un estilo de amor, hacerse cercanos. Nosotros no debemos mantener a Dios lejos de nuestra casa, lejos de nuestra cocina, lejos de nuestras tareas, lejos de nuestras responsabilidades o de nuestras enfermedades. Más por el contrario, Dios tiene que ser un eje central en todo ello de nuestras vidas. Alrededor de Él tiene que girar todas nuestras acciones, todas nuestras tareas, todas nuestras cuentas, nuestras enfermedades. No tengamos miedo a estas cosas terrenales, porque mañana simplemente no estamos. Y ni la tarea, ni las cuentas, ni las enfermedades, por más dura que sea, nos va a impedir llegar a Dios si nosotros cumplimos la misión que Dios nos dejó a través de Jesucristo. Nos dejó a través de los 10 mandamientos. Es lo único que Dios nos pide. Jesús comprende el cansancio de criar, trabajar y educar. Nosotros no estamos solos. Usted, padre de familia, no está solo. Dios lo entiende y lo vivió a través de Jesucristo haciéndose hombre. Y recordemos que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros tenemos que mantener esa línea. Jesús sabe que cansa. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? No nos ofrece que nosotros carguemos su yugo y Él el nuestro. O sea, que Él lleve nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades, nuestras angustias, nuestros miedos, si queremos decirle, y nosotros ¿qué? Nos dediquemos al yugo de Él. ¿Y cuál es el yugo de Jesús? Amarnos, respetarnos, ser compartido, ser agradecido, estar cerca de la palabra de Dios. ¿No les parece que es un negocio redondo para cada cristiano? Canjear su problemática por las cosas de Dios. Pero se nos hace tan difícil. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que preocuparme por mis cosas. Y no dejamos actuar al Señor. No dejamos que obre el Señor. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es así. El sumo sacerdote, en este caso Jesucristo, Él no es incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades, mas por el contrario, Él vino a poner su vida, a poner su hombro, sus manos, su espíritu, para que nosotros podamos fortalecernos a través del Espíritu Santo y superemos todos esos momentos difíciles. ¿Fáciles? Nadie dice que es fácil. Definitivamente no es fácil. Ni Jesús lo tuvo fácil. Pero con la presencia de Dios en nuestras vidas se puede lograr y se puede vencer. ¿Qué podemos hacer para vivir la encarnación en nuestra casa? En primer lugar, hay que dar un sí diario. Cada mañana en familia, Señor, hágase tu voluntad en nuestra casa hoy.
Al igual que María, aceptemos nosotros la voluntad del Señor. Una presencia concreta, una acción de cercanía por día, escucharnos y conversar sin estar con el celular en la mano, darle una palabra de aliento a nuestra pareja, a nuestros hijos, o a nuestros padres. Los hijos también podemos dar palabras de aliento a nuestros padres. Hay que tener una presencia cercana, así como Dios está cerca de nosotros, como Jesús vino a estar con nosotros. Esa presencia hay que tenerla entre los miembros del hogar. Que mi pareja sienta que la entiendo, que mi esposo sienta que lo comprendo, que mis hijos sientan que me pongo en sus zapatos, que he pasado su edad y que he tenido problemas similares y lo entiendo o la entiendo. Hay que tener una presencia concreta. Hay que tener una palabra encarnada. O sea, leer juntos un versículo y aplicarlo. ¿Qué haremos distinto hoy, hijos míos, esposo mío, esposa mía? ¿Qué haremos hoy distinto a lo de ayer? Ayer fue incapaz de perdonar. Hoy voy a perdonar. Ayer fui incapaz de tender una mano a alguien que lo necesitaba. Hoy voy a buscar a quién voy a ayudar. Y las ayudas, hermanos, hermanas, no siempre son materiales o económicas. Una palabra de aliento ya es una gran ayuda. Puede transformar la mentalidad de la persona y llevarla a tomar ya nuevas actitudes, otra posición y levantarse de ese momento crítico. Hay que enseñar entonces, hermanos, a los niños a decir sí a Dios en lo pequeño. Hay que obedecer, hay que compartir, hay que enseñarles a decir la verdad. Estos son algunos pasos prácticos para vivir la encarnación, no lo olviden. Sí a diario. Presencia de Dios concreta en nuestra vida familiar. Y su palabra, compartir juntos la palabra del Señor, que quede encarnada en nuestras vidas. Hay que meditar algunos textos en casa. Aquí les estoy dejando, por ejemplo, dice Mateo 11, 28, 29. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Miren cómo Dios nos ofrece a través de Jesús canjear, como les repito, nuestras preocupaciones. Vengan a mí todos los cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué hermoso. ¿Dónde van a encontrar a alguien que les canjee todos sus problemas para que ustedes se los den y ellos los solucionen y tú cargues las cosas de ellos que son ligeras, cosas pequeñas? En la primera de Juan 4:9 nos dice, en esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Miren qué hermoso. En la encarnación, o sea, en Dios hecho hombre a través del Espíritu Santo, llegando a ser Jesús, se manifiesta el amor de Dios. Al estar aquí Jesús, Hijo de Dios, Hijo único de Dios, para salvarnos a todos nosotros y vivamos en medio de Él. ¿Y dónde encontramos a Jesús? En nuestra iglesia, ¿no? En la palabra de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Recordemos que permanentemente Dios está con nosotros. ¿Qué nos dice Juan 13:34? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen ustedes. ¿Y cómo nos amó Dios? Dando la vida de su propio Hijo por nosotros, imagínense. ¿Qué nos quiere decir? Que estemos dispuestos a dar lo más que podamos o lo más que tengamos como personas en bien de nuestro prójimo, en bien de los demás. Y para terminar, Juan 12 nos dice, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? El que acepta la encarnación
de Jesús en su vida, en su familia, no va a vivir en tinieblas, no va a vivir en oscuridad, no va a vivir en miedos ni en pecado. Acepta, hermano, hermana, esta presencia de Dios en tu hogar, en tu vida, que el Señor tiene su promesa y todas las cumple. No vivirá en oscuridad, no lo olvides. Oración final. Señor Jesús, palabra hecha carne, gracias por entrar en nuestra historia y en nuestra casa. María, Madre, enséñanos a decir hágase con alegría. San José, custodio, alcánzanos un corazón obediente y confiado. Que nuestro hogar sea un pequeño Nazaret, donde Dios es amado y servido.